Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio, donde viajaremos a través del tiempo y las culturas para descubrir cómo las matemáticas han sido parte esencial de la historia de la humanidad. En el episodio pasado hablamos de los Sulvasutras, el cero, el sistema decimal y la astronomía. Hoy seguimos en la India, pero nos vamos a centrar en los grandes genios que marcaron un antes y un después en la historia de las matemáticas. Sí, hablaremos de Aryabhata, Brahmagupta y Bhaskara II, tres nombres que quizás no escuchamos todos los días, pero que dejaron aportes tan importantes como los de Euclides, Pitágoras o Newton. Y también vamos a ver cómo este conocimiento salió de la India, viajó por el mundo árabe y llegó hasta Europa, formando un legado que todavía usamos en nuestras vidas. Empecemos con Aryabhata, quien nació en el siglo V y fue un verdadero pionero. Su libro, el Aryabhatiya, es como un compendio de fórmulas y conocimientos de astronomía y matemáticas. De hecho, ahí describe tablas trigonométricas, introduce métodos para resolver ecuaciones cuadráticas e incluso habla de progresiones aritméticas y geométricas. Algo que siempre sorprende es que calculó el valor de pi con la precisión de 3,1416, un resultado que se mantuvo como referencia durante siglos. Y como si eso fuera poco, también explicó que la Tierra no estaba quieta, sino que giraba sobre su eje, lo cual era un pensamiento muy revolucionario en una época donde la mayoría creía que todo giraba alrededor de nosotros. Otra cosa interesante es que Aryabhata propuso que el día tenía 24 horas, las cuales estaban divididas en 60 minutos y cada minuto en 60 segundos, un sistema que le sonará familiar, ya que lo utilizamos hasta el día de hoy. Ahora sigamos con Brahmagupta, del siglo VII. Él es uno de los más recordados por darle reglas claras al uso del cero. Exactamente. Para muchos, Brahmagupta fue quien transformó el cero en un número de verdad, no solo en un símbolo para marcar el vacío como lo hacían antiguamente. Por ejemplo, escribió que la resta de dos números iguales es cero y que multiplicar cualquier número, positivo o negativo, por cero siempre dará cero. También fue de los primeros en sistematizar cómo se trabajaban los números negativos, algo que hoy damos por sentado en la escuela, pero que en su época fue un salto gigante. Y no se limitó a eso, dio fórmulas generales para resolver ecuaciones cuadráticas y describió reglas para manejar fracciones, raíces cuadradas y progresiones. En astronomía, calculó eclipses lunares y solares con bastante precisión y también dio estimaciones sobre la longitud del año. En resumen, Brahmagupta fue un verdadero puente entre las matemáticas teóricas y las aplicaciones prácticas en la vida diaria y en el estudio del cosmos. Unos siglos después aparece Bhaskara II, en el siglo XII, quien considerado uno de los últimos grandes genios de la matemática india clásica. Su obra más famosa es el Siddhanta Shiromani, que significa algo así como la corona de los tratados. Está dividido en cuatro partes: aritmética, álgebra, trigonometría y astronomía. Lo asombroso es que Bhaskara ya manejaba ideas que aparecen en cálculo moderno. Hablaba de la tasa de cambio, por ejemplo, y de cómo calcular la velocidad instantánea de un objeto en movimiento, anticipando lo que siglos más tarde serían las derivadas de Newton. Además, desarrolló métodos ingeniosos para resolver ecuaciones diofánticas, que son esas donde las soluciones tienen que ser sí o sí números enteros. Por ejemplo, encontrar valores enteros para x e y que cumplen una ecuación como 61x cuadrado más 1 es igual a y cuadrado. También mejoró los cálculos con fracciones y raíces, lo que facilitó mucho la vida de los astrónomos de su tiempo. Y hablando de astronomía, describió con precisión posiciones planetarias y eclipses. Un dato curioso es que Bhaskara también escribió problemas matemáticos en forma de versos y acertijos, algo que hacía más atractiva la enseñanza de las matemáticas. Todo este conocimiento no se quedó encerrado en la India. A través de las rutas comerciales, sobre todo gracias a los intercambios con Persia y el mundo árabe, los textos indios llegaron a Bagdad. Allí, en la famosa Casa de la Sabiduría, matemáticos árabes tradujeron al árabe las obras de Aryabhata, Brahmagupta y Bhaskara. Esas traducciones después llegaron a España y por ende al resto del mundo. Así fue como los conceptos como el cero, el sistema decimal y muchas fórmulas pasaron de la India al mundo árabe y luego a Europa,
donde impulsaron la revolución científica. Sin esa transmisión del conocimiento, es muy probable que las matemáticas modernas se hubieran desarrollado mucho más tarde. Bueno, el legado de los matemáticos indios es gigantesco. Nos dejaron no solo números y reglas, sino una forma de pensar que sigue presente en la ciencia actual. Hoy usamos sus aportes para todo, desde cálculos financieros hasta la programación del software, desde mandar cohetes al espacio hasta algo tan cotidiano como mirar la hora. Es impresionante pensar que todo esto comenzó con sabios que siglos atrás se sentaban solamente a observar el cielo o a escribir tratados llenos de fórmulas. Sin duda, son nombres que deberíamos recordar tanto como recordamos a los matemáticos griegos o europeos. La historia de las matemáticas es global y la India jugó un papel más que fundamental. Hoy viajamos junto a Aryabhata, Brahmagupta y Bhaskara II, tres mentes brillantes que construyeron pilares fundamentales de las matemáticas. Y vimos cómo estas ideas cruzaron fronteras, fueron traducidas y terminaron impactando al mundo entero. Gracias por acompañarnos en este recorrido matemático. Nos escuchamos en el próximo episodio.